Ok, muy bien. Mis hermanos, voy a entonces compartir pantalla, ¿verdad? Como ya nos estamos acostumbrando a llevar la presentación, ahí ya deberían verla. Ok. ¿Pueden verla así? Sí. Amén, excelente. Voy a hacer nada más por acá algo para ver si puedo hacer una captura de pantalla. Excelente. Ok, muy bien. Excelente. Eh, Mis hermanos, el tema del Día del Señor es un tema, ¿verdad? Escatológico, es un tema que es importante estudiarlo con calma, estudiarlo con paciencia, ¿verdad? Y para la gloria de Dios, ahí vamos, no hay por qué correr. Y como siempre, hermanos, participemos. Siempre que comentamos, los comentarios son de mucha edificación, nos ayudan a que no se nos escape detalles, ¿verdad? Y entre más ah, enriquezcamos el estudio bíblico, mejor para, para todos, ¿verdad? Muy bien, el día del Señor. Hoy hace 8 vimos y comentamos cómo los profetas hablaban y hacían referencia al día del Señor. Estuvimos conversando sobre citas bíblicas en Ezequiel, por ahí Isaías y Amós. Hoy, la idea es ver el día del Señor, ahora sí, en el contexto de Joel. Muy bien. Y por ahí el hermano pastor se adelantó para lo que Dios nos tenía para hoy, pero era importante los aportes que mi hermano hizo junto con mi hermano Richard. ¿Ok? Entonces, eh, vamos a pasar a la siguiente. El día del Señor en Joel. Y vamos a estar en el versículo 1 del capítulo 2. ¿Ok? Día uno, perdón, el capítulo 2 versículo 1. Ahí lo tenemos enfrente también. Si alguien quiere abrir su micrófono, leer este tremendo versículo, lo puede hacer. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y leerlo? Capítulo uno de, ¿cómo es? Versículo uno. Capítulo 2 verso 1. Vaya. Tocad trompetas en Sion y dad alarmas en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Amén. Esta es ya, gracias mi hermana, esta es ya la segunda vez que nos topamos con el día del Señor. Habíamos hablado que este es uno de los temas principales del libro. Es, un, es una frase, ¿verdad?, escatológica. Tiene dos referencias, ¿verdad? El día del Señor que encontramos en el Decálogo, en los 10 mandamientos, pero también en el sentido escatológico. Y en el libro de Joel está en un sentido escatológico, ¿verdad? Día de juicio. Entonces, dice, toquen trompeta. Y aquí nos vamos a detener un poquitito. Para mí ha sido interesante esto de la trompeta porque nos va a ayudar a que cuando veamos el día del Señor en el Nuevo Testamento, que esa es la idea que tengo para de hoy en 8, hemos visto el día del Señor en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora estamos viendo el día del Señor en Joel y la idea es ver el día del Señor en el Nuevo Testamento para tener un concepto, ¿verdad? Un buen entendimiento sistemático del día del Señor y esto va a ayudarnos a tener una base muy buena en el momento que, si Dios quiere, ¿verdad? Y el hermano pastor lo tiene bien, en algún momento poder estudiar escatología y temas de escatología, ya vamos a tener una buena base en cuanto a este tema del día del Señor para poder hacer una interpretación bíblica sana, ¿verdad? Amén. Entonces, la trompeta se menciona en el Antiguo Testamento y es un simbolismo, ¿verdad?, algo que también se menciona en el Nuevo. Entonces es importante detenernos un poquito
con esto de la trompeta. Y vemos en Números 10, del 1 al 10. eh, Vemos acá versos donde repetidamente se menciona el uso de las trompetas. ¿Ok? Eh, ¿Alguien quisiera leer el número 10 del 1 al 10? Está en la pantalla, pero si quiere buscarlo en la Biblia no hay ningún problema para hacerlo participativo. De paso, si quiere comentar lo que observa en el texto, claro que lo puede hacer, es de gran bendición si lo hace. Un pequeño aporte, hermano, rápidamente. Claro que sí, mi hermano. Y no le voy a atravesar el caballo. Estoy estudiando con los hermanos de Cartago, Ujú. y lo he hecho con algunos de la iglesia, acerca del arrebatamiento de Cristo. Y estoy tomando nota porque esos pasajes bíblicos van a enriquecer mi estudio con ellos. En algún momento, claro, podemos estudiar el tema todos nosotros el miércoles. Uy, sí, 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 sí. Porque de hecho se viene, para la otra semana tenía ahí adelantadito un poquito Tesalonicenses, ¿verdad? Que de hecho Pablo menciona la trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice por ahí, ¿verdad? El texto. Entonces nos podemos meter ahí un ratito, hermano. Claro, porque va a enriquecer un montón. Muy bien, entonces, bueno, voy leyendo. Dice, el Señor dijo a Moisés, hazte 2 trompetas de plata, las harás labradas a martillo, y te servirán para convocar a la congregación y para dar la orden de poner en marcha los campamentos cuando se toquen las 2 trompetas. Toda la congregación se reunirá junto a ti a la puerta de la tienda de reunión. Cuando se toque una sola, entonces se reunirán junto a ti los príncipes, los jefes de las divisiones de Israel. Pero cuando ustedes toquen alarma, noten que alarma también está en el verso que estamos estudiando. Suenen trompeta, toquen trompeta, suenen alarma. Aquí hace referencia a eso. Pero cuando ustedes toquen alarma, marcharán los que estén acampados al oriente. Cuando toquen alarma la segunda vez, marcharán los campamentos al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Sin embargo, cuando se convoque la asamblea, tocarán, pero no con toque de alarma. Además, los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Y les será a ustedes por estatuto perpetuo, por sus generaciones. Cuando vayan a la guerra, en su tierra contra el adversario que lo ataque, eh, deme un chance que mi esposa está intentando entrar y yo no la he dejado entrar, pobrecita. Vamos a ver. Uy, hay gente aquí. Aquí está admitir Ismael y Flori. Muy bien. Ok. Dice el verso 9. Cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario que los ataque, tocarán alarma con las trompetas a fin de que el Señor su Dios se acuerde de ustedes y sean salvados de sus enemigos. Note este verso 9. Voy a leer otra vez. Cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario que los ataque, tocarán alarma con las trompetas a fin de que el Señor su Dios se acuerde de ustedes y sean salvos de sus enemigos. Asimismo, en el día de su alegría, en sus fiestas señaladas y en el primer día de sus meses, tocarán las trompetas durante sus holocaustos y durante los sacrificios de sus ofrendas de paz, y serán para ustedes como recordatorio delante de su Dios, que dice, yo soy el Señor, su Dios. Entonces, ¿qué podemos observar en cuanto al uso de trompetas en estos pasajes? Y pensémoslos en el versículo 1. Podemos abrir los micrófonos y compartir. De nuevo, notemos el verso 9, ¿verdad?
¿Alguien quiere compartir? Pues ahí escucho un micrófono abierto. Si no, sigo comentando yo. Hermano, una pequeña, un pequeño aporte. Claro, claro. Ahí vemos en números que Dios manda al pueblo de Israel a hacer trompetas que iban a servir para congregar al pueblo, ya sea para una cosa o para la otra, pero era un instrumento para dar una alarma, una alerta, un llamado, para llamar, valga la redundancia, a su pueblo a diferentes cosas. Ujú. ¿Verdad? Y es interesante, a mí me llamó la atención cómo depende el toque de la trompeta, el pueblo debía saber que significaba algo y dependiendo también del tono que diera la trompeta, porque cuando se tocan dos trompetas el sonido es diferente a como se tocara una, y cada una de ellas iba a informarle al pueblo algo. Era un sonido, ¿verdad? Que eso del shofar, esa es la palabra en hebreo, de hecho, de trompeta, shofar, que significa cuerno de carnero. eh, Hacía un sonido, ¿verdad? Totalmente que abarcaba grandes o distancias largas, ¿verdad? El sonido que eso se hacía. Y si se tocaba el sonido extendido, largo, ¿verdad? Significaba algo. Y si se tocaba en tiempos cortados, significaba otra cosa. Dependiendo de cómo se tocara, daba miedo. Porque significaba que había guerra. Significaba que se venía el adversario. Vea el verso 9. Cuando vayan a la guerra en su tierra contra el adversario, que los ataque. ¿Ve? Entonces tocaban la alarma con las trompetas. Entonces imagínense que está Israel constantemente, sabemos que el Antiguo Testamento es guerras para arriba y para abajo, ¿verdad? Pero y había, yo me acuerdo, digamos, usted hace memoria un poco de algunas lecturas y tal vez el pueblo estaba tranquilo y era atacado. Entonces cuando los que vigilaban veían el ataque que se venía, debían tocar las trompetas. Entonces imagínense usted estando en su casa con sus hijos y escucha esas trompetas que te dicen vienen enemigos a atacar. Son trompetas que dan miedo, que te ponen en un estado de alerta, un estado de defensa y a la vez de ofensiva, pero la emoción y los sentimientos que eso abarcaba era de terror, de miedo. Y más o menos eso es lo que vemos en el verso 1. Dice suenen alarma. ¿Por qué vemos que ese es como el sentido de la trompeta? Porque dice tiemblen todos los habitantes de la tierra. Y ahora dice viene el día del Señor. ¿Ya? Eh, entonces vemos que en este tiempo antiguo testamentario se usaban estos instrumentos de viento para congregar al pueblo en ocasiones especiales o para hacer advertencias de peligro. Y acá hace referencia entonces a ese shofar, ese tiempo de advertencia, de peligro, si no se arrepienten. Amós 3 del 6 al 7, no lo busquen pero se lo leo, dice, se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? ¿Ve? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y es interesante esa cita porque aquí estamos Dios revelándole sus decretos a su siervo Joel, quien le está diciendo al pueblo, toquen esta trompeta porque hay peligro. Si ustedes no se arrepienten, van a ser conquistados. Y aquí retomo el comentario de mis hermanos de hoy hace 8. El pueblo de Joel iba a experimentar un día de juicio si no se arrepentían. Y en el capítulo 2, si leemos, son los versos que siguen son un poco difíciles. De hecho, usted va a encontrar comentarios de que esto es simbólico, pero va a encontrar también comentarios que tal vez digan que es literal y otros comentarios que tal vez digan no, esto es una forma poética de decir o del profeta anunciar cómo iba a venir
un juicio literal a Israel si Israel no se arrepentía. Y vemos luego cuando usted sigue leyendo la lectura cómo vamos a toparnos con el arrepentimiento que Dios quiere, que ya hemos hablado del arrepentimiento. Entonces, esa trompeta está mencionando a Dios para que el pueblo reaccione, tengan miedo ante este día que iba a venir. Entonces vamos deduciendo, ¿verdad? Haciendo eco a las palabras que hablamos hoy hace 8, de que el día del Señor, cuando leemos el día del Señor, tenemos que tener en cuenta que son eventos que iban a pasar o que pasaron en el tiempo del profeta. En ese contexto histórico se iban a avecinar ese día del Señor, pero también debemos tener en cuenta que se refiere también al último día del Señor, a ese día escatológico, ese día que vamos a estudiar pronto, ¿verdad? Con el hermano pastor. Entonces tenemos esas dos referencias y hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, ahorita viene una diapositiva muy interesante. Dice la Biblia de la Reforma: el cuerno de carnero, shofar, era usado en la guerra para señalar el peligro, ¿verdad? Y también un comentario dice tiemblen. De hecho, busqué tiemblen en el diccionario Strong, y en esta cita hace referencia de hecho a eso, a espanto, a estremecerse, a temblar, a espantarse, estremecerse. Esa es la idea. Dios le está diciendo a ustedes, este día del Señor no es el del decálogo, es un día de juicio. Y esos días de juicio, como lo vamos a ver, es un día, como lo vimos, de hecho, hoy hace 8, son días de espanto terrorífico para el impío. Para nosotros, los que estamos en Cristo, no. Nosotros no vamos a recibir juicio de Dios, como lo debemos recalcar siempre. Y gloria a Cristo, porque en Cristo Jesús nuestros pecados fueron castigados. Nosotros ahora, adoptados hijos de Dios por medio de Cristo, no recibimos castigo, ni ira, ni juicio delante de Dios. Como hijos adoptivos, Dios debe disciplinarnos como un padre amado disciplina a su hijo. Como un padre quiere lo mejor para su hijo, si su hijo se rebela, ¿verdad? Con su vara y su callado Él nos infunde aliento, nos endereza, nos pastorea. Y si es necesario de parte de Dios darnos disciplina, recibiremos disciplina de parte de Dios. Sus hijos sabrán perfectamente que eso es disciplina o es una prueba, pero sus hijos van a discernir que eso viene de parte del Señor, y eso va a ayudarnos a corregir nuestra conducta para gloria y alabanza de Dios, ¿verdad? Y Pablo dice: gocémonos si nos disciplina del Señor, porque eso es una muestra, ¿verdad?, de que somos del Señor. Amén. Véase. Hermano, Sí, adelante, claro. un pequeño comentario, ¿puedo? Es hermano, claro. Adelante. Me llamó la atención. Voy a ver si puedo transmitirles lo que tengo aquí, ¿verdad? Porque para mí es muy fácil pensarlo, pero lo difícil es pasarlo a palabras. Pero, por ejemplo, me llama la atención que en Joel, capítulo 2, versículo 1, dice: tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. O sea, la idea es: toquen una trompeta, simbólicamente hablando, y que el mundo entero, el mundo impío, tiemble, que tengan miedo, porque es el día del Señor. Como bien decía el hermano Wilmer, el temor debe de sentir la persona sin Cristo cuando el Señor regrese. Volviendo al texto que el hermano nos llevó antes, a Números, capítulo 10, verso 9, me llamó la atención que dice: cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas, a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. En este caso, Israel tocaba la trompeta y Dios salvaba al pueblo de sus enemigos. Entonces, nada más quiero que piensen esto. En el día del Señor, la misma idea de la trompeta llamando a su pueblo, pero al mismo tiempo la gente sin Cristo debe tener miedo
porque Dios va a salvar a su pueblo de sus enemigos. Y ahora vea cómo se reúne esto en la escatología paulina. Leo para ustedes nada más. Según de Tesalonicenses 1, verso 6, dice lo siguiente: porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio, ahí está la idea, a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. La venida de Cristo va a ser un alivio para nosotros, va a ser una salvación para nosotros, pero va a ser de castigo para los impíos, dice Pablo, exactamente lo que dice en el texto de Joel, capítulo 2, verso 1. Eso era mi comentario, hermano. Amén, hermano, y qué lindo. Hermano, Sí, adelante, claro. bueno, el pastor me quitó el 80% del comentario, pero vamos a ver en qué podemos colaborar. En el Pero 820, dele. era en lo que yo estaba meditando en ese versículo, ¿verdad? Que dice, tiemblen todos los habitantes de la tierra. Y si después de la explicación de que la trompeta era un instrumento que también avisaba cuando venía el enemigo, de la misma manera, todos los habitantes de la tierra que, como decía el hermano, están en contra de Cristo, que son sus enemigos, deben ser avisados también de que viene ese día. Es decir, y esa es la parte del evangelio que hablábamos el otro día, que se ha perdido. Entonces se ha vuelto muy romántico y no viene la advertencia de este día, ¿verdad? Del juicio, que sin Cristo lo único que puedes esperar es ese día terrible de condenación, ¿verdad? Y siendo Cristo mismo, siendo Dios mismo quien ha enviado todas estas tribulaciones, como dice en el versículo del 2.25, y dice, entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. Pero sabemos que el contexto escatológico para el día final, ese día final van a ser todos los que no tengan a Cristo, los que se van a ver enfrentados con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y veamos la figura que nos muestra Apocalipsis para ese día. Cristo viene y viene con su ejército. Cristo viene y viene a retribuir a cada uno según su obra. Entonces, muy importante y muy bien, hermano, que detenerse en ese instrumento, en este chofar, en esta trompeta, para explicar para qué servía, para qué se usaba. Bueno, y nosotros deberíamos estar tocando esa trompeta al incrédulo y decirle que viene ese día, que debe arrepentirse, exactamente como Cristo lo hizo. Cristo tocó esa trompeta y avisó, arrepiéntanse. Y recuerden que las predicaciones en ese entonces eran a voz alzada desde las alturas, desde los lugares altos se predicaba para que las personas fueran impregnadas o escucharan. Entonces, hermanos, muy bueno el estudio en cuanto a esto y saber que esa trompeta o ese chofar, hay muchas iglesias que lo tienen. Yo creo que el hermano Diego sabe de algunas y lo usan como por un accesorio ahí. No, tenía usos. E inclusive, ese comentario dice, uno de los deberes de los sacerdotes era el de tocar las trompetas en ocasiones especiales. Entonces me llama de tocar la trompeta en Sion, que sonara hasta el alma, avisando de ese día. Y como ya habíamos explicado y los hermanos habían explicado, tuvo un cumplimiento en parte para ellos, pero aquí el versículo dice, los habitantes de toda la tierra deben ser avisados, deben ser advertidos. Y adivinen qué hacemos nosotros con el evangelio. Exactamente eso, hermanos. Predicar el evangelio comienza a advertir de que si no se arrepienten va a venir ese día
que en el cumplimiento de todos los días va a ser de, como decía el hermano, de lobreguez, de un día terrible para los que sin Cristo están. Amén, hermanos. Amén. Ustedes dos siempre se adelantan. Pero buenísimo. Dice David Pryor, en esta diapositiva están unos comentarios de él. Joel ve el día del Señor como un acontecimiento en la vida del pueblo para el que ofrece no pocos avisos y anticipos. Dios está obrando de muchas maneras. ¿Qué más que anticiparse al día del Señor? Lo prefiguran. En este sentido, es cierto decir que para Joel el día del Señor se aplicaba a lo que estaba ocurriendo entonces. Recuerdan las plagas de langostas, la sequía y toda esta devastación, ¿verdad? En sí ya era un día de juicio. Entonces él dice, lo que iba a ocurrir pronto, lo que ocurriría finalmente cuando Dios llamara a las naciones para rendir cuentas. Entonces, ¿qué está queriendo decir este comentarista? Que en cierta forma, ¿verdad?, en la narración bíblica sistemática del día del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, cualquier forma en la que Dios se mueva de manera significativa en las vidas de ellos, ¿verdad?, o en las vidas nuestras, o en el futuro, o sea, podría entonces llamarse propiamente el día del Señor. Entonces también hay acontecimientos importantes, quizá en el progreso de las ciudades, las naciones o los imperios, más que en la experiencia individual de las personas, que definen el momento de la verdad en el que el veredicto de Dios puede ser un país, una ciudad o un sistema en particular. Ok, entonces eso también es el día del Señor y siempre es un tiempo de juicio, un llamado de Dios también al arrepentimiento, ¿verdad?, cuando se hace un preludio de este tipo de cosas. Entonces, la pregunta, el día del Señor, para que nos vaya quedando claro, ¿verdad?, no precisamente es ese día escatológico y ya, sino que en ese momento Israel estaba presenciando juicio de Dios y se venía también un juicio de Dios tremendo. Ahí es como un preludio, ¿verdad? Esto que estaba ocurriendo en Israel en el tiempo de Joel es un preludio a un día del Señor, a un juicio todavía más fuerte de Dios. Entonces, vean esta diapositiva con estos dibujitos aquí bonitos, porque volvemos a la pregunta del tiempo, de la fecha en que se escribió Joel. El autor o el comentarista o la Biblia que le ponga una fecha a este libro la hace partiendo del silencio, como lo narra la Biblia de la Reforma, porque no hay realmente una fecha o una pista que nos dé una fecha exacta. Sin embargo, el libro de Joel, como ya lo hemos visto, sí menciona el templo. Entonces, viendo esta diapositiva, sin poner ninguna fecha, pero probablemente Joel se escribió antes de la destrucción de Jerusalén, lo cual involucra también el templo. Y los estudiosos, ¿verdad?, los historiadores ubican la destrucción del templo entre los años 700 o 600 ahí antes de Cristo. Entonces Joel tuvo que haber sido escrito antes de esto. ¿Qué estoy queriendo decir? Que Israel no se arrepintió, no escuchó el llamado. No, sabemos que algunos sí, porque Dios siempre ha tenido un remanente que Él guarda fiel, pero como pueblo, como nación, no se volvieron de corazón al Señor, y viene el pueblo, viene un destierro, ¿verdad? Viene Babilonia y conquista a los judíos, destruyen el templo. O sea, se vino el juicio, que para mí es la forma de ver el capítulo 2. Al narrar lo que sigue, debemos pensar ahora, imaginarnos en que ahora Dios está hablando de un imperio que se viene fuerte, con garras fuertes, con caballos, ¿verdad? Es algo monstruoso. Y ves el imperio babilónico y pum,
Dios les advirtió. Y se vino ese momento. Entonces, aterrizando, lo que quiero decir es que ese fue un día del Señor. Fue un día escatológico, un día de juicio. ¿Ya? Luego aparecen otros imperios hasta que viene el romano. Uy, me adelanté. Viene el imperio romano, ¿verdad? Y luego en el año 70 viene otro juicio histórico, ¿verdad? Eso lo podemos tal vez mencionar de hoy en 8 cuando hablemos del día del Señor en el Nuevo Testamento. Jesús en el capítulo 24 le dio recomendaciones a los cristianos cuando profetizó que otra vez ese templo no iba a quedar roca sobre roca, iba a venir juicio otra vez para el pueblo judío, ¿verdad? Y el imperio romano hizo una masacre de judíos cuando el templo se destruyó en el año 70. Eso fue un día del Señor. Podríamos decir, y vean lo interesante, que así como, ¿verdad? En el verso notamos que el anuncio es para los habitantes de toda la tierra. En el día de hoy esta pandemia podría ser, o sea, como que va paralelo, es simétrico a lo que estamos viendo en el libro de Joel. Pareciera, ¿verdad? Muchos saben, predicadores, teólogos anuncian que ya Cristo viene. Y gloria a Dios, debemos creer eso, que somos una generación que creemos que Cristo viene por lo que vemos. No sabemos cuándo viene, pero por lo que vemos, sentimos, ¿verdad? Y percibimos y oramos para que Cristo venga. Pero vea como calza. En lugar de langostas, hoy tenemos una pandemia como un preámbulo, un preludio al juicio de Dios, a este escatológico, ahora sí, juicio de Dios, que es el que vemos llegar pronto, que para nosotros, la iglesia del Cordero, es un día hermoso, es un día donde veremos a nuestro Señor viniendo como Rey, ¿verdad? Ya no como siervo, ahora como Rey soberano. Lo veremos arrebatándonos y diciéndonos: ahora ustedes son mi real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por mí. Han anunciado las buenas nuevas, ya no hay nadie más que tenga excusa de que no ha escuchado el Evangelio. Y ahora empieza el día terrible, espantoso, para todo aquel que menospreció el Evangelio, fueron desobedientes al Evangelio. Y ya de eso podemos ir hablando luego. Entonces, la idea del estudio de hoy más que todo es ver ese punto de que cuando veamos el día del Señor, sepamos que son días de juicio de Dios hacia la tierra. Fueron días de juicio de Dios para el pueblo de Israel, pero también debemos pensar en ese día escatológico que ya vemos en el Nuevo Testamento. Cuando vemos el día del Señor, de hecho es el día de Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento vemos ese día del Señor, lo pensamos bajo la figura de Yahweh, del Señor, de Jehová. Y en el Nuevo Testamento es todavía más claro el panorama, que es escatológicamente hablando, es el día de Cristo, su venida, el Hijo de Dios viniendo con juicios a las naciones y a rescatar, a salvar, ya a hacer efectiva esa salvación que ya tenemos en Cristo, hacerla ya palpable. La veremos, la disfrutaremos por toda la eternidad. Yo no sé usted, pero yo oro por ese día casi todos los días. En mis oraciones yo le digo al Señor: Señor, ven ya. ¿Qué más tenemos que ver? ¿Verdad? Porque lo que estamos viendo duele. Todo lo que se ve, de hecho, yo le comentaba una vez al hermano Pastor Diego, hermano, una de las segundas o terceras predicaciones que escuché, cuando estamos viendo los dones, como la iglesia hoy en día, ¿verdad? La iglesia mayormente la pentecostal, como ha hecho una pura blasfemia los dones del Espíritu Santo, se han burlado del Espíritu Santo. Y ¿qué más tenemos que ver, hermanos? Es increíble el nivel de herejía, ¿verdad? Y de apostasía que vemos hoy en día. Históricamente, ¿verdad? No, creo que no ha habido ninguna época en la historia donde se ha visto tal apostasía, tal herejía,
tanto insulto a la obra del Espíritu Santo, tanto insulto a la misma palabra. Y estamos hablando de los cristianos, de gente que en una vez tuvo una doctrina un poquito sana y ahora por congraciarse con esta ideología, ¿verdad? Y toda la cultura y el liberalismo y el humanismo y el hedonismo y materialismo, le han dicho a Dios, voy a omitir estas páginas y voy a hacer iglesia y adorarte a mi manera. Fuego extraño, como lo dice John MacArthur. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación. Hasta acá el estudio que tenía preparado para hoy, hermanos. Hermano Wilmer, Claro, mi hermano, adelante. quería leerles un pasaje aquí en el libro de Habacuc, en Habacuc 1:13, referente a lo que usted ha estado comentando. Dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, perdón, referente a lo que usted decía de la justicia de Dios, ¿verdad? Dios en un momento determinado va a impartir justicia, ¿verdad?, sobre la humanidad. Y como dice este pasaje, Él es santo, ¿verdad?, uno de sus atributos, y uno de los que más se menciona en la palabra de Dios es su santidad, ¿verdad?, que Él es santo, que Él es 3 veces santo, y que Él no puede tolerar la maldad, Él no puede tolerar el pecado, ¿verdad? Y las personas no quieren ver eso, ¿verdad? Sí les gusta, o sí les agrada de que Dios sostenga la tierra sobre su propio eje, de que la creación se mantenga, de que puedan respirar, de que puedan caminar, de que Dios permite cuando amanecen que su corazón siga latiendo, pero no quieren reconocer, ¿verdad?, que Dios es santo, que Dios es justo, y que Él no tolera la maldad, ni el pecado, ni el agravio, ni la maldad en cada uno de los hombres, ¿verdad? Y las personas no quieren ver eso, ¿verdad?, que hemos ofendido a Dios, hemos pecado contra Él, hemos ofendido su santidad, su pureza, porque Él es puro en sí mismo, y Él es santo desde antes de que se formase la tierra, y siempre seguirá siendo santo, ¿verdad?, y perfecto en sí mismo. Y eso es lo tremendo, que la gente no quiere ver eso, ¿verdad? Y como habla el libro de Joel, en un momento vendrá la justicia de Dios, el juicio de Dios, y ahí sí no podrá escaparse ninguno, ¿verdad?, de la justicia del Rey y Juez justo. Ese es mi comentario, hermano. Amén, gloria a Dios. Hermano, si me permite, para que me hizo pensar en esto de llamar el día del Señor, y qué bien que de la forma que lo articulaste, porque a cuántas personas ya les llegó el día del Señor, ese día de juicio terrible. Y casualmente ayer en el devocional hablábamos encausados a eso. O sea, ¿qué te pasaría si hoy cierras los ojos y los abres y estás delante del juicio de Dios? Ya le llegó el día del Señor. Ya llegó ese momento en ser juzgado, en recibir la condenación. ¿Qué pasaría? ¿Y cuántas generaciones, así como lo explicaste, les llegó ese juicio después de la advertencia? Y es exactamente lo mismo cuando hablamos a nuestras familias, a las personas en la calle. Tal vez no pasen de este día. Y tal vez ese día ya vaya a ser el día del Señor para él. Me llamó la atención como nosotros ahorita estábamos estudiando Juan 8, pero lo dejamos un poquito para hablar de cómo el Señor, qué usa para convencer a las personas. Y pero habiendo leído Juan 8, un capítulo muy rico y con mucha enseñanza y con mucha advertencia también, en el versículo 21 Jesús les dice: entonces Jesús les dijo de nuevo: yo me voy y me buscaréis, y moriréis en vuestro pecado.
a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Lo interesante es que la audiencia aquí ya no son los discípulos de Jesús. Ahorita son los incrédulos, los que intentaban matar a Jesús, los que estaban en contra de Jesús, los que le dijeron que era hijo de fornicación. Todas esas cosas ya eran los incrédulos. Y miren que lo interesante es que le dice, me buscaréis y no me van a encontrar y van a morir en su pecado. ¿Cuántas personas en ese momento de pasar de este mundo, morir, van a querer ahora sí en su momento de desesperación buscar de Cristo? Pero ya muy tarde, como para el día final, que toda rodilla se doblará y toda boca va a confesar que Jesús es el Señor. Pero ya va a ser muy tarde. Y Jesús le dice a estas personas, y después más adelantito, en el 24 les dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Qué impresionante, ¿verdad? Jesús le dice a su iglesia, a sus discípulos, ustedes me van a buscar y no me van a encontrar, y donde yo voy ustedes no pueden ir. Ustedes no pueden ir a la cruz por mí, es algo que yo voy a hacer. Pero a estos hombres les dice, ustedes me van a buscar, pero van a morir en sus pecados. Qué diferente, ¿verdad? El mensaje para uno y el mensaje para el otro, para el incrédulo. Entonces, hermanos, me hizo pensar en eso, hermano, y a cuántos hoy mismo les va a llegar ese día terrible de abrir los ojos sin Cristo en una eternidad. Como decíamos ayer en el devocional, va a haber una eternidad fijo. El problema es de en qué lugar de la eternidad vas a estar. En el lado de la condenación, como el rico, o en el lado del reino de Dios, como Lázaro. Amén, hermano. Amén, hermano. Tremendo. Y siguiendo la línea de comentarios de hoy hace 8, ¿verdad? Otra vez, cuán agradecidos estamos, hermanos, de que por la misericordia de Dios, ¿verdad? Y en la soberanía y por su soberana voluntad, la ira que Dios tenía sobre nosotros fue trasladada a Cristo por pura gracia. ¿Cómo no estar agradecido con nuestro Señor, hermanos? Por tan grande e inmerecida salvación, por tan grande e inmenso amor redentor, por su perdón. Y es que todos nuestros pecados ya fueron castigados en la cruz, pasados, presentes y futuros. Y eso es motivo de adoración al Señor, de obediencia, sumisión. Me encanta ese himno, sumisión, qué lindo. Hermanos, Diego, yo le he agarrado ya el gusto a los himnos, qué lindos. Sí, sí, sí. Gloria a Dios, hermanos. Muy bien. Oremos, hermano Diego. Si gusta, nos ayuda en esta parte, ¿verdad? Para guiarnos en oración. Y si gusta delegar ahí a alguien que quiera orar, no sé. Está bien, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por el hermano Wilmer, que nos ha traído el estudio, Señor, que nos ha puesto a meditar en este evento, Señor, que ocurrirá. No sabemos cuándo, pero sí sabemos cómo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, mientras estemos con vida, a mantenernos velando. Que no nos descuidemos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque bien enseñaste que ese día vendrá como ladrón en la noche. Oramos, Señor, viendo los pasajes, tanto de Números como en Joel, capítulo 2, versículo 1. El texto de 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Oramos por aquellas personas que no te conocen, Señor. Porque sabemos que ese día en que Cristo regrese, va a ser un día de juicio.
un día de condenación, un día donde vas a derramar tu ira sobre cada uno de ellos. Como aquel texto de Hebreos dice claramente, mía es la venganza, yo pagaré. Oramos, Señor, tengas misericordia de aquellos familiares nuestros, aquellos amigos, aquellos conocidos, que hasta el día de hoy ellos son rebeldes al Evangelio. Ellos son tus enemigos, Señor. Ten misericordia. Perdona su obstinado corazón. Dice Romanos capítulo 2, versículo 5, Señor, que ellos cada día que pasa acumulan ira para el día de la ira, debido a su corazón no arrepentido. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestros familiares, de nuestros padres, de nuestros hijos, hermanos, tíos, sobrinos, que no te conocen, Señor. Ellos caminan en ese camino ancho y espacioso que les lleva a la perdición, donde nosotros estuvimos, y que por tu gracia y por tu misericordia, Señor, hemos salido de ahí. Nos mantenemos en el camino angosto, únicamente por tu gracia, por tus fuerzas, Señor. Padre, permítenos vivir cada día recordando esta gran verdad. Tú, Señor, regresarás por tu pueblo. Tú regresarás por tu pueblo. ¿Qué sería si hoy tú tocas esa trompeta, Señor, y tu pueblo es llamado? ¿Seríamos nosotros de aquellos que son llamados? ¿O seríamos de aquellos que tendríamos miedo y pavor? Oh Señor, que podamos examinarnos en esos estudios de los miércoles, a la luz de tu palabra, Señor. Que veamos nuestras vidas, nuestras acciones, y podamos meditar si realmente estamos dando y vemos fruto de una vida que ha sido transformada por el Espíritu Santo. Y si no, Señor, danos el arrepentimiento. Danos, Señor, la fe que necesitamos para poner nuestra mirada en Cristo y abandonar nuestra vida de pecado. Gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz. Y mientras el hermano exponía los textos y los hermanos comentaban, tu palabra está y estará haciendo su obra en cada corazón que ha escuchado el día de hoy, Señor. Sin embargo, oramos porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que cuando una persona tiene un corazón duro y escucha la palabra y no la entiende, viene Satanás y roba esa palabra, Señor. Oramos para que esta exposición, Señor, y advertencia de tu venida, del juicio, pueda traer, Señor, las almas a tus pies. Meditemos en esto, Señor, y que cada uno de aquellos hombres y mujeres que realmente tú has salvado, Señor, este tema les dé a ellos felicidad, esperanza, de saber que un día estaremos en esa condición perfecta de ya no pecar, de no tener tentaciones, de no fallarte. Ayúdanos a esperar ese día con ansias, como decía el hermano Wilmer. Ese día, Señor, todas nuestras batallas, nuestras luchas se acabarán. Tú, Señor, reinarás en nosotros al 100%. Mientras tanto, ayúdanos a seguir combatiendo cada día, como bien enseñó nuestro Señor Jesús en Mateo capítulo 6, en aquella oración. Señor, líbranos del maligno. Líbranos mañana, Señor. Si nos prestas vida, líbranos del maligno.
aquellas tentaciones, aquellos dardos que el enemigo envíe para tentarnos y hacernos pecar. Oh Señor, muéstranos claramente la puerta de auxilio para poder salir de la tentación. Socórrenos, Señor. Solo con tu ayuda podemos vivir una vida que te agrade, Señor. Una vida de obediencia. Ayúdanos y capacítanos con tu Espíritu, Señor, el día de mañana. No te pedimos dinero, no te pedimos nada, Señor, material. Te pedimos en esta hora que nos des más y más de tu Espíritu para vivir una vida como te agrada, Señor. Así oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. 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 Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Ahí está la hermana Rebeca, hermana Flori también. El Señor les bendiga. Amén, amén. Buenas noches. Hermano Ismael. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. que descansen, gusto de verlos a todos. Igual, Amén. bendiciones. Buenas noches a todos. Señor les bendiga a todos. Amén. Cuidado. Hola, Rebequita, ¿cómo te va? Gracias a Dios, muy bien, don Ricardo, gracias a Dios. Un gusto de saludarlos, también a ustedes.